Bienvenidos, es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Comenzamos una nueva emisión de La Opinión Hoy. La inspiradora historia de la vida real del maestro Sergio Juárez, quien junto a su alumna Paloma Noyola fueron el tema central de un artículo de la revista Wired en 2013, llega este viernes 13 de noviembre a las salas cinematográficas. En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, plagada de abandono, corrupción y violencia, un profesor frustrado prueba un método radicalmente nuevo para romper la apatía de sus alumnos y desbloquear su curiosidad, su potencial y tal vez incluso su genio. Rafael Cores tuvo la oportunidad de platicar con Eugenio Derbez, el productor y actor principal de Radical, y ahí conocimos de primera mano sus motivaciones para dar vida a esta conmovedora historia. A continuación les presentaremos algunos fragmentos de la charla que pueden encontrar completa en el canal de YouTube de La Opinión. Y casi que feliz cumpleaños por esos 10 años de No se aceptan devoluciones. 10 años, rápido. Qué película tan importante, ¿no? Y quizá algunas de las cosas que estás haciendo ahora las pudiste hacer gracias a esa película, ¿no? Totalmente. O sea, mi vida y mi carrera cambió gracias a No se aceptan devoluciones, que abrió las puertas en Estados Unidos y que además le hizo ver a la industria que si hay público latino, que los latinos iban al cine cuando les dan cosas que conectan con ellos, cuando les dan cosas que les interesan. Y yo creo que la gente de repente estaba cansada de ver que, yo siento que para llegar a los latinos querían siempre ponerles películas que hablaran de lo mismo, de los mismos temas, y No aceptan devoluciones fue como una película que hablaba de cosas totalmente diferentes, de una comedia, te ibas a reír, pero luego te tocaba el corazón, y es el tipo de cine que creo que le gusta a la gente y conectó muy bien con la gente, así es que 10 años ya. Y Radical se estrena el 3 de noviembre, también toca el corazón, desde luego, va directa al corazón. O sea, basada en una historia real, cuéntame un poco los personajes, ¿no? O sea, ¿quién es Sergio Juárez Correa y Paloma Noyola Bueno, que yo creo que son los dos personajes principales en los que se basa la historia, personajes reales en 2012. ¿Cómo fue un poco todo? ¿Cómo llegas? Porque sé que eres productor también de la película, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo decides hacer esta película y si has estado en contacto con ellos. Mira, te platico, fíjate que nos llegó la oferta de Joshua Davis, que es el reportero original que en el 2012 hizo este reportaje acerca de Paloma. El de Wire, que salió en la revista Wire. Okay. En la revista Wire, en el Wire Magazine, sale la portada del Wire, era Paloma, y decía The Next Steve Jobs. Y yo me acuerdo, Rafa, que en México estaba yo viendo el noticiero cuando aparece la noticia de Paloma. Y la recuerdo perfecto porque me quedé muy intrigado con eso. Dije, ¿cómo es posible que una niña de tan bajos recursos haya llegado a ser considerada en una revista americana como la próxima Steve Jobs? ¿Qué tiene esta niña? ¿De dónde salió? Pero no te daban más, nada más daban la noticia de que mira, esta niña de Matamoros la consideran la próxima Steve Jobs y demás. Y de repente, muchos años después, llega Joshua y nos ofrece esta historia y le digo a mi socio, hay que comprar los derechos porque me acuerdo perfectamente de esta historia y creo que vale la pena contarla. Y luego cuando leí que no solamente era Paloma, sino que detrás de Paloma había un maestro que era Sergio, que había encontrado un método radical y que además había hecho que no solamente Paloma, sino todos los demás alumnos de la clase llegaran a los primeros lugares a nivel nacional. Paloma fue la número 1. Se me hizo interesantísimo. Y ahora que hay tantas historias negativas que vemos en las noticias, sobre todo que de repente vienen de México, historias de violencia, y que oímos puras cosas negativas de mi país, me dan ganas de contar esta historia que habla de un mexicano positivo, de un mexicano que con ingenio logra cambiar su entorno
y logra ayudar a tantos niños sin recursos, sin nada más que con ganas y con ingenio, con humor y con mucha esperanza. Y la película es más, por un lado es como un homenaje a los buenos profesores, pero también tiene un componente de denuncia de la corrupción, de denuncia de un sistema educativo quizá obsoleto. ¿Cómo lo ves? También las diferencias sociales que se ven, ¿no? O sea, tiene muchos ángulos. Muchísimos. Sí, lo que quisimos reflejar es eso. No quiero que esta película sea una crítica precisamente a un sistema. Queremos que sea más una inspiración de cómo este maestro y este grupo de niños lograron cambiar su vida con, con ingenio, con esperanza, simplemente teniendo ganas de hacerlo, ¿sabes? Sergio me platicó la historia que la platica en la película de cómo empezó a él a enseñar por amor a la carrera y de repente se dio cuenta que el primer año llegaban los niños a abrazarlo, el segundo año eran menos niños que lo abrazaban al final del año y el último año de repente nadie lo abrazó y dijo, algo estoy haciendo mal, estoy perdiendo el hambre, estoy perdiendo el foco, algo estoy haciendo mal que los niños ya no se acercan a mí como antes. Y ahí es donde decide cambiar y buscar un método diferente, un método radical, y él no sabía si iba a fallar. Si iba a triunfar. Él tenía mucho miedo de fallar. Él pensaba que igual, dijo, igual les hago a los niños perder el año, igual y me corren, pero era más su hambre de cambiar que el miedo que tenía de fracasar. Y es por eso que es todavía más loable el hecho de que a pesar de tener el sistema en contra de la corrupción que había, se haya mantenido firme en querer cambiar la educación en los niños, ¿no? Se lo merece. Muchas gracias, Eugenio. Un gusto verte Gracias, como Rafa. siempre. Igualmente. Cuídate. Gracias. Bye. Abrazo. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y hoy vamos a platicar con Araceli Martínez sobre la ronda política de la semana, Araceli. Y me gustaría empezar con una noticia un poco incómoda, por llamarla así, y es esta destitución, este despido, renuncia de un concejal por unos comentarios nada afortunados. Cuéntanos un poco sobre ello, Araceli. Sí, efectivamente fue algo que no nos esperábamos. El caso es que el Consejo de Los Ángeles siempre está dando de qué hablar y pues a todos nos tomó por sorpresa la renuncia fulminante de un trabajador, un empleado de alto nivel del concejal Hugo Soto Martínez, quien tiene menos de un año en el cargo. Y entonces uno de los que contrató cuando asumió el cargo, que fue su consultor durante la época electoral y que lo ayudó a ganar, Josh Androsky, un judío progresista, y lo que sucedió que este señor pues hizo unos comentarios muy desafortunados en las redes sociales, una broma antisemita contra la comediante y actriz judía Amy Schumer, y bueno, se hizo un escándalo porque como ustedes saben, ahorita están los ánimos muy caldeados por el conflicto Israel-Hamás. Incluso hay un sector de judíos pues que no está a favor de la guerra, de la confrontación. Entonces están como que cualquier cosita en torno a ese tema pues se prende, ¿no? La discusión. Y al hacer esta publicación en Twitter, que ahora se llama X, pues se hizo un escándalo y Soto Martínez anunció que este señor Josh, su colaborador cercano, le presentó su renuncia. En realidad no sabemos si él presentó la renuncia o se la pidieron. El caso es que se fue así como de la noche a la mañana y pues el concejal lo que dijo que esas publicaciones pues lo enferman, que no estaba de acuerdo, que no estábamos para hacer bromas sobre el holocausto, que era muy peligroso y más. Ha habido muchos ataques de odio en los últimos años en Los Ángeles. Sin embargo, aquí lo interesante de todo esto es de que este señor
no era la primera vez que hacía este tipo de comentarios, claro, no contra los judíos, no contra el holocausto, pero sí había hecho comentarios misóginos. Entonces dices tú, ¿que no se había dado cuenta el concejal quién era este señor? O sea, las mujeres somos menos importantes, entonces como que hay una doble ahí moral en la política que te cuesta a veces entender, y pienso que cuando los políticos ven que les puede afectar su carrera política, su prestigio político, que ellos se ponen en riesgo, entonces sí, vámonos rápido para afuera este señor Josh Androsky, y se quedó sin trabajo, ¿no? Y que además es una situación que también se puede interpretar como que hubo presión de diferentes grupos para quitarlo de ese puesto, ¿no? Sí, al parecer pues sí hubo quejas de los líderes judíos de la comunidad aquí en Los Ángeles. La propia alcaldesa pues se manifestó pues a favor de que él hubiera presentado la renuncia. Eso es todo por hoy en la Ronda Política. Te agradecemos mucho estar por acá y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima Ronda Política. Me gustaría platicar sobre el libro de Britney. Demasiadas historias hay ahí, demasiada revelación, cosas que no esperábamos. Nos damos cuenta que no teníamos muy buena percepción de lo que era la mujer, incluso la decisión sobre nuestro cuerpo. Muchas cosas se están hablando de ese libro, pero ¿qué hay del libro, Enlaili? Sí, bueno, definitivamente las revelaciones son cada día más impactantes. Además, lo sincera que Britney se ha mostrado a través del libro, pues bueno, ella misma se sincera sobre el gran caso que fue su virginidad hace muchos años. Quizás no lo recordamos, pero fue un tema muy, muy hablado en los medios de comunicación, cosa que no creo que sucediera en la actualidad. Sin embargo, pues bueno, ella misma está poniendo este tema en la palestra al decir que efectivamente no fue con Justin Timberlake, a quien también, pues bueno, ha sorprendido con muchas revelaciones. Sino que pues su primera experiencia sexual fue a los 13 o 14 años. Eso ha dejado a mucha gente impactada, pues durante muchísimo tiempo sobre Justin también cayó como toda esta responsabilidad. En cuanto a las revelaciones de él, que fue, como todos sabemos, su primer gran amor, pues bueno, hablan de infidelidades de ambos lados, habla de un embarazo que tuvo y un aborto, de cómo terminaron la relación a través de un mensaje de texto de ella. Pero ya te había dicho en otra edición anterior, Diana, que él había pedido revisar con sus abogados una copia del libro previa. Así que bueno, a lo mejor es sorprendente para el mundo, pero no le debe estar cayendo de sorpresa a él, ni a su equipo, ni a su familia, por supuesto. Pero a los que nos cayó de sorpresa era a sus fans. Ahorita ya hay muchos diciendo que no esperaban eso de él, y bueno, muchas cosas más sobre lo que ha revelado de la familia, del alcoholismo, de su relación con su madre, de esta supuesta como liberación que vivían, y en realidad no era tanta liberación, sino llamémosle libertinaje, ¿no? Pero pues veamos, esperemos saber qué pasa y qué sigue revelando este libro. Exactamente, Diana. Esto además hay que mencionar que también está en audiolibro y ha sido el audiolibro más vendido hasta el momento. Pues muchísimas gracias por toda esta información, Enlaili. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, y recuerda que nos puede dar like, compartir y bueno, siempre estar informado en el podcast de La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.